En este tema vamos a hablar sobre el profesorado de los niveles obligatorios o, si se quiere, incluso niveles previos a la universidad. Básicamente la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, aunque quizás también se haga alguna referencia a la educación infantil y al bachillerato. Esas son las cuestiones de las cuales voy a hablar. Primero, la cuestión del acceso al puesto de trabajo, es decir, cómo los profesores se convierten en asalariados, abordar el tema de la formación inicial, donde, en qué universidades o en qué centros educativos se forman, el llamado periodo de inducción, es decir, una vez que entran, si hay o no una formación que les facilite el aterrizar sobre el puesto de trabajo, la cuestión de la formación permanente, la asignación específica a un centro, y esto es especialmente importante para la escuela pública, y pensar si serían posibles otras vías de acceso, más allá de ganar unas oposiciones en el caso de la escuela pública. Lo siguiente que abordaré es qué es o qué puede ser un buen profesor hoy en día. Continuaré haciendo una valoración del trabajo docente y finalmente, a modo de apéndice, veremos algunas opiniones que tiene el profesorado sobre algunos aspectos que he seleccionado. Primero, el tema del acceso a la formación inicial. Decir que en España tenemos dos tipos de profesores. Tenemos profesores de educación primaria y profesores de educación secundaria. Los profesores de educación primaria y también los de infantil tienen que obtener para serlo el grado de magisterio en las facultades de educación. Es decir, tras 4 años de formación, en el caso de la pública, si ganan una posición, se convierten en profesores, o en el caso de la concertada o la privada, son simplemente o complejamente contratados por la dirección o por el titular del centro. En el caso del profesorado de secundaria, un profesor de matemáticas, de física, de literatura, de historia, etcétera, etcétera, tiene que ser primero un graduado en la materia de que se trate. Pero además tienen que realizar un máster de formación del profesorado de secundaria. Y una vez que han hecho eso, pueden entrar en la concertada o la privada directamente, o si quieren entrar en la pública, tienen que ganar igualmente una oposición. En otros lugares esto no se hace así. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, no todo el mundo entra en la formación inicial del profesorado, es decir, no todo el mundo entra en las facultades de educación o en el equivalente al máster de secundaria simplemente porque tenga buenas calificaciones, sino que se hace una selección basada en parte en las calificaciones previas, en el bachillerato o en el grado, en su caso, pero además se hace una entrevista personal de tal manera que se pueda calibrar si realmente la persona en cuestión está o no en condiciones de convertirse en un buen profesor. Lo vamos a ver a continuación en una entrevista que se le hace a Pasi Salver. En Cataluña se hace algo parecido para el magisterio, donde también se somete a los estudiantes, a los candidatos a estudiar magisterio, a una pequeña prueba en la que se le preguntan cosas relacionadas con el tema de la educación. En general, en las encuestas que se han hecho recientemente y las que vamos a ver al final, se pide más exigencia para acceder a la profesión docente, y en lo que sí coincide prácticamente todo el mundo es que el sistema de acceso a la función docente pública a través de las oposiciones es tremendamente insatisfactorio. Lo que yo no sé es cuánto grado de insatisfacción hay que tener para que las cosas cambien. Esto no ocurre con todos los colectivos. Por ejemplo, los jueces no parecen estar muy descontentos con el tema de las oposiciones que tienen que realizar para poder ejercer su profesión. La segunda cuestión, algo que suena un poco mal, ¿no? Esto del periodo de inducción, se refiere a si tiene que haber o no un periodo desde que un profesor o profesora gana la posición o entra a trabajar en un centro en el que es tutelado por un profesor con mayores conocimientos, con mayor experiencia. Es lo que en España se ha llamado el PIR, profesor interno residente, por analogía con el proceso de formación de los médicos, que ha sido muy exitoso y sigue siendo muy exitoso, que es el del médico interno residente. De hecho, la persona que creó este sistema del médico interno residente lo dice taxativamente. Una persona que sale de la facultad de medicina no es un médico. Es alguien que no sabe trabajar todavía en un hospital atendiendo a pacientes y necesita este periodo de inducción para convertirse en médico. Bueno, pues algo parecido se plantea que debería existir en la enseñanza, es decir, que no se trate de que uno gana una oposición, en el caso de la pública, y directamente al día siguiente de ganar la oposición se pone a dar clases en tercero de la ESO, en primero de bachiller o donde sea,
Si hay un periodo de inducción, habría que seleccionar al profesorado inductor. Es decir, no todos los profesores están en condiciones de ser inductores, de ser formadores de las personas que acaban de entrar. Y habrá que establecer qué criterios se determinan para que un profesor o profesora pueda convertirse en inductor. Tercer aspecto, el tema de la formación permanente, ¿no? Ya lo vimos desde el primer tema, la cuestión de que hay que aprender permanentemente, cómo asegurar que el profesorado no se duerme en los laureles, sobre todo en la función pública, una vez que gana la oposición, cómo garantizarnos que un profesor está aprendiendo permanentemente. Pero no solo eso. Bueno, existe el sistema este de los exenios de docencia, que es una asignación económica que se concede en función de haber realizado una serie de cursillos. Pero eso no basta. Es decir, lo que es importante es que esa formación permanente que reciben los profesores pueda revertir sobre el centro. Aquí tenemos un ejemplo tomado de un libro escrito por Romera, se llama Retrato canalla de la profesión docente, si no recuerdo mal, donde se ve qué es lo que oferta el Centro de Profesorado de Granada y qué es lo que ofrece la Universidad de Granada, ¿no? El Centro de Profesorado de Granada, que está dirigido por profesores, pues ofrece esto que tenéis aquí. Culturas del mundo, lengua y civilización neohelénicas, las fronteras de la biología, ¿no? Casi como cursos de doctorado o de un máster, ¿no? Mientras que la Universidad de Granada ofrece actividad física para la educación en la sociedad del conocimiento, enseñanza de las ciencias y de la tecnología, educación musical, una perspectiva multidisciplinar. Ni qué decir tiene que este segundo tipo de formación es la que puede revertir sobre el centro, es la que está conectada con el trabajo que realizan los docentes y no lo que ofrece el Centro de Profesorado de Granada, que es como una especie de añoranza de que yo quisiera ser un profesor de universidad, yo quisiera ser alguien muy culto, pero esto difícilmente puede revertir sobre el funcionamiento cotidiano del centro. Bien, una cuestión fundamental es la de cómo asignar al profesorado a un centro escolar en concreto. Esto en realidad yo creo que no es un problema para la escuela concertada o privada, donde lo que sucede es que alguien, un candidato, llama a las puertas del centro y el centro pues le someterá a una entrevista, verá su currículum o directamente entrará porque es un familiar o alguien conocido por parte del centro. Es decir, que no está muy claro cuáles son los criterios que se siguen para contratar en el caso de la escuela privada y concertada. En el caso de la pública es preciso pasar a una oposición. Y la cuestión es, una vez que alguien pasa a una oposición, ¿a qué centro específico le enviamos? ¿En qué centro específico tiene que trabajar? Lo que sucede hasta ahora es que los nuevos van a los peores centros, a los que están más lejos de las grandes ciudades, peor comunicados, los centros más conflictivos. Y no solo eso, hay otra cuestión muy importante y es que puede haber, por desgracia, muy pocos centros públicos que tienen un proyecto educativo. Por ejemplo, lo vamos a ver cuando hablemos de las escuelas democráticas, centros que trabajan sin libro de texto y llegan profesores que dicen yo no sé trabajar sin libro de texto. Es decir, ¿cómo puede trabajar ahí una persona que no se identifica con un aspecto clave del proyecto educativo del centro? Ahí tenéis un ejemplo de un instituto de educación secundaria, un IES, donde los profesores trabajan conjuntamente. Es un vídeo pequeño que merece la pena ver. Y otra cuestión muy relevante es la cuestión de si los salarios deberían ser idénticos. Por ejemplo, en el caso de Suecia, como hay escasez de profesores de matemáticas, cosa que empieza a ocurrir también en España, sucede que los profesores de matemáticas en la enseñanza pública tienen un salario más alto que los profesores del resto de las asignaturas. Los profesores que trabajan en centros de difícil desempeño, porque el alumnado es más problemático, más diverso, o porque están más lejos de las zonas bien comunicadas, también reciben más salarios. Y otra cuestión que se podría plantear es si todos los profesores deberían cobrar lo mismo, teniendo en cuenta que hay algunos que prácticamente no hacen nada y otros se matan a trabajar, se identifican con el centro, con la enseñanza, la viven, etcétera, etcétera. Lo que tenemos aquí es una función pública donde apenas hay distinción entre los buenos profesores, ¿no?, que habría que definir que es un buen profesor, y los profesores mediocres, que son una lacra para el sistema, especialmente en la pública, ¿no?, donde es prácticamente imposible librarse del mal profesor. Bien, aquí propongo que quizás se podrían establecer otras vías de acceso a la profesión docente. En el caso de la judicatura existe una posibilidad de acceso que se llama el cuarto turno, que es para profesionales del mundo del derecho de reconocido prestigio, que pueden acceder pues en función de que tengan una cierta trayectoria, es decir, que no son jueces que entran por la vía convencional de un examen de tipo oposición.
En el caso de la enseñanza debería ocurrir lo mismo, es decir, no sería una gran ventaja para la escuela disponer de profesores que han trabajado durante años, por ejemplo, en la industria química y deciden convertirse en profesores y pueden aportar a su centro escolar la experiencia real de trabajar con química, con matemáticas o alguien que procede del mundo editorial, por ejemplo. Y aquí tenemos ejemplos de profesores sobrevenidos, ¿no? Como Salman Khan, que es el creador de la famosa Academia Khan, Damián Pedraza, que es un profesor de matemáticas en Argentina, y aquí cito el caso de David Calle, donde en este vídeo podéis ver una explicación realmente fabulosa de por qué o qué le llevó a David Calle a convertirse en un enseñante dotado de un entusiasmo realmente contagioso. Es decir, el vídeo este la verdad es que no tiene desperdicio. Y llegamos a la cuestión de qué es esto de buenos profesores. Bueno, la verdad es que puede ser un poco subjetivo lo que aquí planteo, pero yo creo que con estos puntos más o menos todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Primero, que sean personas que tienen un cierto grado de autonomía en su trabajo, es decir, que no se limitan a seguir el contenido del currículum oficial, del libro de texto, sino que son capaces de innovar, que son personas que tratan de adaptar el mundo de los propios estudiantes a los contenidos a impartir, es decir, que tratan de ver qué conexión puede tener con el mundo real lo que están explicando, el fomento de la autonomía de los estudiantes, es decir, que enseñar no consiste fundamentalmente en que el profesor transmita conocimiento, sino que los estudiantes aprendan, que es alguien que tiene buenas relaciones con los propios compañeros, con el equipo directivo y con la comunidad educativa en general, ¿no? Por ejemplo, con la asociación de padres o con los padres. Y determinadas características personales, ¿no? Pues esta capacidad de innovación, empatía, etcétera, etcétera. Aquí tenemos dos fragmentos o dos imágenes de sendos vídeos donde se ven dos estilos docentes muy distintos, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la película esta de Adolfo Aristarain, Lugares comunes, y otro es el ejemplo de una profesora quemada, aburrida, de la película de Manolito Gafotas, ¿no? Lo veis y podéis observar el contraste que hay entre ambos estilos. Y aquí tenéis 6 vídeos diferentes sobre diferentes maneras de percibir la docencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte superior izquierda un profesor cuyo principal cometido es no aburrir. Siguiendo la parte superior al lado derecho tenemos una conferencia un poco larga de Santos Guerra en un curso de este máster de formación del profesorado. Dura 1 hora y pico, con lo cual, pues bueno, merece la pena ver un poquito para saber de qué va esta explicación. En la parte central, en el lado izquierdo, tenemos la imagen de un profesor que se jubila y cómo es aplaudido por un largo pasillo constituido por estudiantes y profesores. En la parte central de la derecha tenemos una entrevista con uno de los profesores que ganó el premio a mejor profesor en España, un mal estudiante en su momento y hoy en día un buen profesor. Y en la parte inferior, también en el lado izquierdo, tenemos otro profesor que ganó este premio a mejor profesor, que es César Bona. Y en la parte inferior de la derecha tenemos la entrevista con un profesor, yo creo que, en fin, bastante conservador, un tanto reaccionario, pero bueno, os corresponde a quienes lo veáis el decidir en qué lugar situar a cada uno de estos 6 profesores que aparecen en los vídeos que tenéis ahí. ¿Qué valoración podríamos hacer de la profesión docente? Pues primero decir que con respecto a la autonomía, pues bueno, una vez que el profesor está dentro del aula goza de bastante autonomía para lo bueno y para lo malo, pero es verdad que la autonomía de los profesores españoles, como señaló en su momento Andreas Schleicher, el coordinador general de los informes PISA, es muy limitada, es decir, que tienen que enseñar lo que hay que enseñar, pero lo pueden enseñar de la manera en que quieran hacerlo. El tema del estatus, pues hay una queja, lo vamos a ver ahora también en un gráfico. El profesorado se queja de que no tiene suficiente reconocimiento social. Sin embargo, las encuestas que ha hecho el CIS sobre la cuestión del prestigio de las profesiones sitúa a los diferentes docentes, maestros, profesores de secundaria, de universidad, en la parte más alta de la valoración social. Y en lo que se refiere al salario, hay también una queja, ¿no? Todo el mundo parece quejarse de que cobra poco, pero si nos comparamos con los países de nuestro entorno, no los países de la OCDE, sino los países de nuestro entorno europeo, el salario que reciben los profesores españoles está levemente por encima de la media. Hay otros que están peor, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francia.
Por otra parte, este trabajo pues, es una actividad que permite el desarrollo del yo, es decir, que primero uno enseña sobre aquellas materias en torno a las cuales siente entusiasmo, ¿no? Es decir, alguien que ha estudiado química, por ejemplo, supongo que tendrá entusiasmo por la química. Por otro lado, es una profesión en la que se puede desarrollar un sentimiento de utilidad social, es decir, está claro, ¿no? Igual que necesitamos médicos, necesitamos, o sea, quiere decir que son profesiones claves para la conformación de una sociedad y por otra parte está esta idea de que la educación puede cambiar el mundo, hacer un mundo mejor y cosas por el estilo. Bien, aquí tenemos lo de la evaluación, o sea, la percepción que tienen los docentes o cómo creen que les percibe la sociedad, ¿no? Creo que la sociedad valora la profesión docente. Y bueno, pues si nos vamos al caso de España, pues vemos que muy en desacuerdo pues está prácticamente todo el mundo, ¿no? Es decir, España, Suecia, Francia son países en los que los profesores se consideran poco valorados por la sociedad a la que sirven. Y aquí tenemos algunas opiniones que las pondré en el descriptor para que se puedan ver con cierta facilidad sobre la profesión docente, ¿no? Tomados de muy diferentes sitios, foros que encontraron en internet y una polémica que mantuve con un profesor al que llamo tremendista y que cada cual se haga la composición del lugar que considere conveniente. Y como apéndice tenemos la opinión del profesorado en algunas encuestas, pues lo que decíamos al principio de la insatisfacción clarísima con el tema del sistema de selección del profesorado, si les parece bien o mal el sistema de oposiciones para acceder a la función docente, la valoración de los alumnos actuales en relación con los de hace algunos años. Bueno, debo decir que esta encuesta es del año 2008, la pena es que no tenemos más encuestas recientes. Pues como podéis ver, en la medida en que el profesorado acumula más antigüedad, se incrementa el porcentaje de profesores que consideran que los alumnos de hoy en día son peores. Y aquí el grado de satisfacción con respecto al inicio de su trabajo, y como podéis ver, los de infantil son los que menos insatisfechos están y los de secundaria están directamente quemados. Aquí tenemos la opinión sobre la calidad de la educación, ¿no? El futuro de la educación. Y bueno, empeorará, se mantendrá igual, mejorará y como podéis ver los de la pública pues están bastante peor que los de la privada, ¿no? Son más proclives a considerar que la educación va a empeorar. La opinión del profesorado sobre la calidad de la educación, aquí tenemos muy diferentes aspectos, ¿no? Pues la gratuidad, pues esto parece bien a todo el mundo y sin embargo ya hay cuestiones como que el tema de la desaparición de itinerarios, pues esto concita menos grado de acuerdo entre el profesorado o la definición del currículum por competencias. Como conclusiones, pues yo creo que la profesión docente es una profesión atractiva, lo que he dicho anteriormente, ¿no? Permite el desarrollo de una vocación, es una actividad intelectual, permite el contacto con el mundo real, hay diversidad de titulaciones entre los compañeros, ¿no? En el caso de los institutos, pues yo qué sé, si alguien quiere leer una novela, pues tiene profesores de literatura que le podrán dar una opinión sobre si esa novela merece o no merece la pena. El desarrollo personal, un trabajo fijo, aunque esto cada vez en menor medida. En el sector público, una buena parte de los funcionarios, de los trabajadores docentes, no tienen un empleo fijo, no son funcionarios, están en situación de interinidad y pueden estar así años y años. Hay más trabajo fijo en la enseñanza privada y concertada que en la enseñanza pública. Por otra parte, es un trabajo que exige algo, yo creo que muy beneficioso para la salud mental, ¿no? La necesidad de adaptarse al cambio permanente, nuevas generaciones, cambios sociales y lo que también señalaba antes, esta es una labor clave para cualquier sociedad, ¿no? La formación de las nuevas generaciones. Muy bien, y con esto termino.